No contratamos a tu tipo de gente. Las palabras cayeron como balas sobre María Elena Rodríguez. El hombre frente a ella, impecablemente vestido con un traje que costaba más que el alquiler de todo un año, la miraba con el mismo desprecio que se reserva para algo desagradable pegado en la suela del zapato. Rachel Wallington ajustó su corbata de seda italiana y deslizó sus ojos fríos sobre la joven que tenía frente a él. Su oficina en el piso 47 respiraba poder, ventanales que abarcaban toda la pared, escritorio de caoba maciza, cuadros que valían fortunas. Todo diseñado para intimidar. Perdón, señor Wellington, pero no entiendo, ¿no entiendes? Su sonrisa fue cruel, calculada. Mira a tu alrededor, muchacha. Esta es Wellington & Associates. Manejamos las fortunas más grandes del país. Nuestros clientes esperan cierto estándar. María sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Había llegado hasta aquí después de 5 entrevistas. Había estudiado cada noche después de limpiar oficinas, había memorizado cada detalle de la empresa, había rezado hasta quedarse dormida sobre sus libros. Señor, mi expediente académico es impecable. Terminé mi carrera con honores, hablo 3 idiomas, tengo experiencia en... Tu expediente no importa, la interrumpió, levantándose de su silla de cuero. Lo que importa es la imagen. Y tú, la señaló con desdén, tú no tienes la imagen que proyectamos aquí. El silencio se volvió ensordecedor. María podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Sus manos temblaron ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. ¿Se refiere al color de mi piel, señor Wellington? Rachel se acercó a la ventana, dándole la espalda. Su reflejo en el cristal mostraba una sonrisa satisfecha. Me refiero a que nuestros clientes tienen expectativas. Cuando ven a alguien como tú, no piensan en competencia profesional. Piensan en... Bueno, en el tipo de persona que limpia las oficinas, no que las dirige. Cada palabra era una puñalada. María cerró los ojos por un segundo, sintiendo como la humillación se extendía por su pecho como ácido. En su mente resonó la voz de su abuela: mija, cuando el mundo te cierre las puertas, recuerda que Dios puede abrir ventanas. Entiendo perfectamente su posición, señor Wellington, dijo con una voz que sorprendió por su firmeza. Pero me gustaría que entendiera la mía. Él se volteó, arqueando una ceja con curiosidad burlona. Mi hijo está enfermo. Necesita medicamentos que cuestan $3,000 al mes. He trabajado desde los 15 años, he estudiado en las noches, he sacrificado todo por llegar hasta aquí. No vine a mendigar. Vine a ofrecer mi talento a cambio de una oportunidad justa. ¿Tu talento? Rachel soltó una carcajada que hizo eco en la oficina. Querida, el talento sin las conexiones correctas no vale nada en este mundo. Y las personas como tú simplemente no tienen las conexiones correctas. Se dirigió hacia su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Jennifer, por favor escolta a la señorita. ¿Cuál era tu nombre? Rodríguez. María Elena Rodríguez. Escolta a la señorita Rodríguez hasta la salida. Y asegúrate de que seguridad sepa que no debe regresar. La puerta se abrió y entró una rubia perfectamente arreglada con una sonrisa falsa. Por aquí, por favor, dijo Jennifer, evitando el contacto visual. María recogió su portafolio con dignidad. Antes de salir, se detuvo en el umbral y se volteó hacia Wellington. Señor Wellington, hay algo que debería saber sobre las conexiones correctas. Ah, sí. ¿Y qué es eso? A veces están más cerca de lo que uno imagina. Richard frunció el ceño, pero María ya había salido. Sus tacones resonaron en el pasillo de mármol como golpes de martillo. Cada paso la alejaba de su última esperanza, o eso creía. En el elevador, mientras descendía los 47 pisos hacia la realidad cruel de la calle, María cerró los ojos y susurró: Padre nuestro que estás en los cielos, dame fuerzas para lo que viene. No sabía que en el escritorio de Rachel Wellington, debajo de una pila de documentos importantes, yacía olvidada una fotografía de hace 20 años. Una fotografía donde un joven Wellington sonreía junto a un hombre distinguido de piel morena y una mujer hermosa que se parecía extraordinariamente a la joven que acababa de rechazar. Una fotografía que, de haberla visto, habría cambiado todo, pero esa revelación tendría que esperar.
Por ahora, María Elena Rodríguez caminaba por las calles de Nueva York con el corazón roto, sin saber que acababa de plantar la semilla de la tormenta más grande que Richard Wellington había enfrentado en su vida. El aire frío de noviembre golpeó el rostro de María como una bofetada adicional. Sus piernas temblaron, no por el frío, sino por la humillación que aún ardía en sus venas como fuego líquido. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz del guardia de seguridad la sacó de su trance. Estaba parada en la acera, inmóvil, con la mirada perdida en los rascacielos que se alzaban como gigantes de cristal y acero. ¿Cuántas veces había soñado con trabajar en uno de esos edificios? ¿Cuántas noches había estudiado imaginando este momento? Sí, estoy bien, mintió, ajustando la correa de su bolso gastado, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Caminó hacia la estación del metro, cada paso más pesado que el anterior. Las palabras de Wellington resonaban en su cabeza como un disco rayado: no contratamos a tu tipo de gente. Su tipo de gente. Como si fuera una especie diferente, algo menos humano. El tren llegó atestado de gente que regresaba a casa después de un día exitoso en sus trabajos. Trabajos que a ella le negaban por el color de su piel. Se las arregló para encontrar un asiento en el rincón y sacó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de la guardería. Su corazón se detuvo. ¿Señora Rodríguez? La voz de la señora García sonaba preocupada. Santiago ha tenido otro episodio. La fiebre subió a 39 grados. Lo llevé al hospital, pero, ¿qué hospital? María se puso de pie de un salto, ignorando las miradas molestas de los demás pasajeros. Hospital General. Sala de emergencias pediátricas. María, los doctores dijeron que necesita los medicamentos pronto o... La línea se cortó. María se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono como si fuera una sentencia de muerte. Su hijo. Su bebé de 6 años. Lo único bueno que había en su vida se estaba desvaneciendo, y ella no tenía dinero para salvarlo. Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y amargas. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar. Una anciana sentada frente a ella le ofreció un pañuelo. Gracias, susurró María. Sea lo que sea, hija, recuerda que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. ¿En serio? María quería gritar. Quería preguntar dónde estaba Dios cuando Wellington la humilló. ¿Dónde estaba cuando su hijo luchaba por respirar cada noche? ¿Dónde estaba cuando trabajaba 3 empleos y aún así no alcanzaba para los medicamentos? Pero en lugar de eso, asintió y murmuró: Gracias, señora. El tren se detuvo en su estación. María bajó y corrió hacia el hospital, sus tacones resonando en el pavimento húmedo. El Hospital General se alzaba frente a ella como una fortaleza de ladrillo rojo. Había pasado tantas noches aquí en los últimos meses que los guardias ya la conocían por su nombre. Sala de pediatría, 3er piso, le dijo el guardia sin que ella preguntara. Subió por las escaleras de 2 en 2. Los elevadores eran demasiado lentos cuando el corazón de una madre estaba en juego. El pasillo olía a desinfectante y desesperanza. Conocía ese olor demasiado bien. ¿Santiago Rodríguez?, preguntó en el mostrador de enfermería. Habitación 312. El doctor Ramírez quiere hablar con usted. El doctor Ramírez era un hombre mayor con ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento. Cuando vio a María, su expresión se suavizó. María, necesitamos hablar. ¿Cómo está? Estable por ahora. Pero María se quitó los lentes y los limpió lentamente. Su condición está empeorando. Sin los medicamentos, me temo que... ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. Tal vez 3 si tenemos suerte. 2 semanas. María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. 2 semanas para conseguir $3,000 que no tenía. 2 semanas para salvar a su hijo. Doctor, ¿hay algún programa de asistencia? ¿Alguna manera de... Ya aplicamos para todos los programas disponibles. Lo siento, María. Sé que ha luchado mucho. Entró a la habitación 312 y su corazón se partió en 1000 pedazos. Santiago dormía conectado a monitores, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad. A los 6 años, ya había luchado más batallas que muchos adultos. Se acercó a la cama y tomó su manita tibia. Hola, mi amor. Mami está aquí. Santiago abrió los ojos,
esos ojos grandes y hermosos que había heredado de ella. Mami, ¿conseguiste el trabajo? María sintió que se le quebraba la voz. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo explicarle que el mundo era cruel con personas como ellos? Todavía estoy esperando la respuesta, mi cielo. Está bien, mami. Dios va a ayudarnos. Tú siempre me dices eso. Sí, siempre le decía eso. Pero en este momento, sentada junto a la cama de su hijo moribundo, después de la humillación más grande de su vida, María se preguntaba si Dios realmente los estaba escuchando. Se quedó allí hasta que Santiago se volvió a dormir. Luego salió al pasillo y se dirigió a la capilla del hospital. Era pequeña y simple, con bancos de madera y un crucifijo sencillo en el altar. Se arrodilló en la primera fila y por primera vez en años, habló con Dios no como una fiel devota, sino como una madre desesperada. No entiendo tu plan, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ese hombre me humilló hoy. Me trató como si fuera basura. Y mi hijo, mi niño inocente está ahí arriba luchando por su vida. Se cubrió el rostro con las manos. Si hay una razón para todo esto, muéstramela. Porque ahora mismo, no veo esperanza en ningún lado. El silencio de la capilla la envolvió como un abrazo. Pero en ese silencio, algo cambió. Una calma extraña se apoderó de ella. No era resignación. Era algo más profundo. Era la certeza de que esta historia no había terminado. Se levantó, se secó las lágrimas y caminó hacia la salida del hospital. En el taxi de regreso a casa, miró por la ventana los edificios que pasaban como fantasmas en la noche. No sabía que a solo 20 millas de distancia, Richard Wallington estaba en su oficina revisando documentos para una fusión importante. No sabía que mientras revisaba los papeles, había encontrado algo que lo haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre conexiones, sobre familia, y sobre la joven que había despedido esa tarde. Pero eso lo descubriría pronto. Por ahora, María Elena Rodríguez regresaba a su pequeño apartamento con una fe tambaleante pero no rota. Porque las madres no tienen el lujo de rendirse, y a veces, cuando todo parece perdido, el universo tiene maneras misteriosas de nivelar las cuentas. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, pero María ya estaba despierta. Había pasado la noche mirando el techo de su pequeño apartamento, calculando números que no cuadraban por ningún lado. $3,000. Podría trabajar día y noche por el resto de su vida y no los conseguiría a tiempo. Se levantó silenciosamente y se dirigió al cuarto de Santiago. Su cama estaba vacía. La almohada aún conservaba la forma de su cabecita, pero él estaba en el hospital. Su niño, su razón de vivir, luchando contra una enfermedad que ella no podía costear curar. En la cocina, preparó café con los granos que había comprado en oferta la semana anterior. Mientras el líquido oscuro se colaba, observó la mesa donde Santiago hacía sus tareas. Sus cuadernos estaban ordenados, sus lápices afilados. Un niño de 6 años más organizado que muchos adultos. Tenía que serlo. La enfermedad le había robado la despreocupación de la infancia. El teléfono vibró. Un mensaje de texto de su jefa en el servicio de limpieza nocturna. María, necesito que cubras el turno de Carmen esta noche. Edificio corporativo en Manhattan. Triple pago, triple pago. María hizo los cálculos rápidamente. Con suerte, le daría suficiente para una dosis de los medicamentos. Una dosis que duraría 3 días. Una gota en el océano de lo que necesitaba. Respondió inmediatamente, ahí estaré. Se duchó con agua fría, el calentador había dejado de funcionar el mes pasado, y se vistió con su uniforme de limpieza. La ironía no se le escapaba. Ayer había ido a una entrevista de trabajo soñando con oficinas corporativas. Hoy regresaría a limpiarlas en la madrugada, invisible para el mundo que la había rechazado. Antes de salir, se detuvo frente al altar improvisado en su sala. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo que había pertenecido a su abuela y una foto de Santiago en su primer día de escuela, sonriendo a pesar de la máscara de oxígeno que llevaba colgada al cuello. Virgencita, susurró, tocando la imagen, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de dudar ayer. Pero no lo hago por mí. Lo hago por él. Dame una señal. Cualquier cosa. El autobús hacia Manhattan estaba lleno de trabajadores de la madrugada como ella.
Personas invisibles que mantenían funcionando una ciudad que los ignoraba. María conocía sus historias sin necesidad de preguntarles. Madres solteras, inmigrantes, gente que trabajaba 2 o 3 empleos para sobrevivir. Llegó al edificio corporativo a las 9 de la noche. El vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Roberto, la saludó con una sonrisa cansada. ¿Cómo está el niño, María? Luchando, respondió simplemente. Roberto asintió. Él también tenía nietos enfermos. Entendía. María subió al piso 35. El edificio era elegante, con oficinas de cristal que durin el día bullían de actividad. Ahora estaban vacías, llenas solo de sombras y el eco de sus pasos. Comenzó por las oficinas principales. Cada escritorio contaba una historia, fotos familiares de vacaciones costosas, diplomas de universidades prestigiosas, trofeos de golf, recuerdos de una vida que ella nunca tendría. En una oficina particularmente lujosa, encontró documentos dispersos sobre el escritorio. Mientras organizaba los papeles para limpiar debajo, sus ojos se detuvieron en un nombre familiar, Wellington and Associates. Su corazón se aceleró. Era un contrato de consultoría. Wellington había sido contratado para una fusión empresarial por una suma que le quitó el aliento, $2 millones. Por un trabajo que probablemente le tomaría unas semanas, $2 millones. Mientras su hijo se moría por falta de 3.000, las lágrimas llegaron de nuevo, pero esta vez no de tristeza, sino de una rabia pura y ardiente. Ese hombre que la había humillado, que la había tratado como basura, ganaría en un mes más dinero del que ella vería en toda su vida. Siguió limpiando con movimientos mecánicos, pero su mente no podía dejar de pensar en la injusticia. ¿Por qué algunos nacían con todo servido en bandeja de plata mientras otros tenían que rogar por migajas? A las 2 de la mañana tomó su descanso. Se sentó en el piso del baño, comiendo un sándwich de mantequilla de maní que había preparado en casa. En el bolsillo de su uniforme, su teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Señora Rodríguez, Santiago está preguntando por usted. Está despierto si quiere hacer una videollamada. Con manos temblorosas, marcó el número. La cara de su hijo apareció en la pantalla pequeña, pálida pero sonriente. Mami. ¿Dónde estás? En el trabajo, mi amor. ¿Cómo te sientes? Mejor. La enfermera María me dio gelatina de fresa. Sabes que es mi favorita. Claro que lo sé, mi cielo. Mami, ¿por qué estás llorando? María se secó rápidamente las mejillas. No se había dado cuenta de que las lágrimas habían regresado. No estoy llorando, amor. Solo estoy cansada. Mami, Santiago la miró con esos ojos sabios que solo tienen los niños que han sufrido demasiado. Yo sé que estás preocupada por el dinero para mis medicinas. María sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Santiago, tú no tienes que preocuparte por eso. Ese es mi trabajo, pero yo rezo todas las noches para que Dios nos mande un ángel. ¿Y sabes qué, mami? Creo que ya lo mandó. ¿Qué quieres decir? Hoy vino un señor al hospital. Un señor muy elegante. Estaba visitando a otros niños enfermos, dando dinero para sus medicinas. La enfermera dijo que era muy rico y que tenía buen corazón. El corazón de María se detuvo. ¿Cómo se llamaba ese señor? No me acuerdo bien, algo como Wellington. Sí, eso era. Señor Wellington, el teléfono casi se le cae de las manos. Richard Wellington. El mismo hombre que la había humillado esa mañana estaba en el hospital donde su hijo luchaba por su vida. ¿Donando dinero a otros niños enfermos? Mami, ¿estás ahí? Sí, mi amor. Si estoy aquí, mañana va a regresar. La enfermera dice que tal vez pueda ayudarme también. ¿No es emocionante? María no supo qué responder. ¿Cómo explicar a un niño de 6 años que el hombre que podría salvarlo era el mismo que había destruido sus esperanzas esa mañana? Duérmete, mi cielo. Mañana iré a verte temprano. Te amo, mami. Yo también te amo, Santiago. Más que a nada en el mundo. Colgó la llamada y se quedó sentada en el suelo del baño, procesando lo que acababa de escuchar. Wellington en el hospital. Wellington donando dinero. Wellington que podría salvar a Santiago con el dinero que gastaba en corbatas. Se levantó y regresó a limpiar, pero ahora tenía un plan formándose en su mente. Un plan desesperado, pero un plan al fin. Mañana regresaría al hospital.
Mañana confrontaría a Richard Wallington de nuevo, pero esta vez sería diferente. Esta vez no iría como una solicitante de empleo. Iría como una madre luchando por la vida de su hijo. Y si había aprendido algo en estos 6 años de batalla constante, era que una madre desesperada era la fuerza más poderosa del universo. No sabía que Wellington también había pasado una noche sin dormir. No sabía que había estado revisando documentos antiguos hasta altas horas, encontrando conexiones que lo habían dejado helado, pero lo descubriría pronto, porque el destino tiene formas crueles de tejer historias que parecen separadas hasta que de repente se revelan como partes de la misma trama. Richard Wellington no había dormido en toda la noche. En su oficina del piso 47, rodeado de documentos esparcidos por todas partes, sostenía en sus manos una fotografía que había encontrado enterrada en los archivos de su padre. La fotografía era de hace 25 años. En ella, su padre, Charles Wellington, sonreía junto a un hombre de piel morena impecablemente vestido. Entre ellos, una mujer hermosa de rasgos delicados sostenía en brazos a una bebé de ojos grandes y expresivos. En el reverso de la foto, con la letra perfecta de su padre, estaba escrito, con mi socio fundador Eduardo Rodríguez, su esposa Carmen y la pequeña María Elena. 1998. Eduardo Rodríguez. El nombre que había borrado de la historia oficial de la empresa. El hombre brillante que había puesto el capital inicial, las conexiones internacionales y las ideas revolucionarias que convirtieron Wellington and Associates en el imperio que era hoy. Richard cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos prohibidos regresaran. Su padre le había contado la verdad solo una vez, en su lecho de muerte. Hijo, había susurrado Charles con voz quebrada, hay cosas que hice, cosas de las que no me siento orgulloso. Papá, descansa. No tienes que. Eduardo era más que mi socio. Era mi mejor amigo. Era un genio financiero que veía oportunidades donde otros veían problemas. Pero cuando la empresa comenzó a crecer, cuando los grandes clientes empezaron a llegar, Charles había cerrado los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. Los clientes no querían tratar con un hombre de color. Por más brillante que fuera Eduardo, por más que fuera el quien diseñaba las estrategias, los multimillonarios blancos querían ver caras como la suya al frente de la empresa. ¿Qué hiciste, papá? Le compré su parte. Le dije que era una decisión empresarial, que entendería. Le pagué lo justo según el valor de ese momento, pero su voz se quebró. Nunca imaginé lo que la empresa se convertiría. Eduardo se quedó con migajas de lo que construyó. Richard recordaba haber preguntado qué había pasado con Eduardo. Murió 5 años después en un accidente automovilístico. Su esposa Carmen también. Dejaron una hija. María Elena Rodríguez. La joven que había humillado ayer no era solo otra solicitante de empleo. Era la hija del hombre que había construido los cimientos de todo lo que la familia Wellington poseía. Richard se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde él siempre había sido el rey. Pero ahora se sentía como un impostor. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Investigaciones Morrison, habla Patricia. Kat, soy Richard Wellington. Necesito que investigues a alguien. María Elena Rodríguez, aproximadamente 23 años, madre soltera. Claro, Richard. ¿Qué necesitas saber? Todo. Dónde vive, dónde trabaja, su situación familiar. Y Kat, hazlo rápido. Colgó y regresó a los documentos. Había más fotografías. Eduardo en la oficina original, diseñando estrategias en una pizarra. Eduardo en una cena de negocios, claramente el más inteligente de la mesa. Eduardo el día que firmaron su primer contrato millonario, abrazando a Charles como hermanos. ¿Cómo había permitido su padre que esto pasara? ¿Cómo había vivido con esa traición durante tantos años? El teléfono sonó. Patricia había sido eficiente como siempre. Richard, tengo la información que pediste. María Elena Rodríguez, 23 años, madre soltera de un niño de 6 años llamado Santiago. Vive en un apartamento de una habitación en Queens. Trabaja 3 empleos, limpieza nocturna, mesera de fin de semana y cuidado de niños los martes y jueves. Richard tomó notas mientras Patricia continuaba. Su hijo tiene una condición médica grave. Fibrosis quística. Ha estado entrando y saliendo del Hospital General por los últimos 2 años.
Los registros médicos que pude acceder muestran que necesita medicamentos especializados que cuestan aproximadamente $3,000 mensuales. $3,000. Una cantidad insignificante para Rachel, pero obviamente imposible para María. ¿Algo más? Sí. Es brillante. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Nueva York con una licenciatura en Administración de Empresas. Habla español, inglés y francés. Ha aplicado a trabajos en finanzas por los últimos 6 meses sin éxito. Rachel sabía por qué no había tenido éxito. La conocía. La había visto en acción ayer. El racismo que había destruido las oportunidades de su padre también estaba destruyendo las suyas. Patricia, una cosa más. ¿Has encontrado algo sobre su padre? Eduardo Rodríguez murió en 2006, junto con su esposa Carmen. Accidente automovilístico. María Elena tenía 4 años cuando quedó huérfana. Fue criada por su abuela materna hasta los 16 años, cuando la abuela murió de cáncer. Huérfana a los 4 años. Sola en el mundo a los 16. Madre soltera a los 17, luchando por mantener vivo a un hijo enfermo mientras el mundo le cerraba las puertas por el color de su piel. Rachel sintió algo que no había experimentado en años, vergüenza real. Colgó el teléfono y se dirigió a la caja fuerte de su oficina. Adentro, junto a documentos importantes y joyas familiares, estaba el testamento de su padre. Lo había leído docenas de veces, pero nunca había prestado atención a una cláusula particular. Si Eduardo Rodríguez o sus descendientes alguna vez necesitaran ayuda, es responsabilidad de la familia Wellington proporcionarla. Esta deuda no es solo financiera, sino moral, una deuda moral. Su padre había sabido lo que había hecho y había vivido con esa culpa hasta el día de su muerte. Richard miró su reloj. Las 10:30 de la mañana. En unas horas iría al hospital como había planeado para su visita mensual de caridad. Era algo que había comenzado después de la muerte de su padre, una forma de limpiar su conciencia por pecados que no creía que fueran suyos, pero ahora sabía la verdad. Los pecados de su padre se habían convertido en los suyos en el momento en que humilló a María Elena Rodríguez. Tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Tenía que llegar al hospital antes de que ella apareciera. Necesitaba tiempo para procesar cómo iba a manejar esta situación. ¿Cómo le dice a alguien a una mujer que acaba de destruir que su familia le debe todo lo que posee? ¿Cómo se disculpa por décadas de injusticia? Mientras bajaba en el elevador, Richard Wellington se dio cuenta de que por primera vez en su vida privilegiada, no tenía idea de qué hacer. La fotografía seguía en su bolsillo, junto con el peso de una verdad que cambiaría todo. En unas horas, en los pasillos del Hospital General, 2 destinos que habían sido separados por la codicia y el prejuicio finalmente se encontrarían de nuevo. Y esta vez, la conversación sería muy diferente. María llegó al Hospital General a las 2 de la tarde, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había dejado sus otros 2 trabajos por el día. No podía permitirse perder el dinero, pero tampoco podía permitirse perder esta oportunidad. Si Wellington realmente estaba donando dinero a niños enfermos, ella haría lo que fuera necesario para conseguir esa ayuda para Santiago. Incluso si significaba suplicar al hombre que la había humillado. Subió al 3er piso y se dirigió al mostrador de enfermería. Señora Rodríguez, la saludó la enfermera principal. Santiago ha estado preguntando por usted toda la mañana. Y tiene razón sobre ese señor Wellington. Llegó temprano y ya donó para 3 familias. ¿Sigue aquí? Sí, está en la sala de juegos con algunos niños. Habitación 320. María caminó por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. A través de la ventana de la sala de juegos, lo vio. Richard Wellington, el hombre que ayer la había tratado como basura, estaba sentado en el suelo jugando con niños enfermos. Había cambiado su traje de miles de dólares por una camisa casual, pero su postura aún irradiaba poder y privilegio. Lo que la sorprendió fue su expresión. No era la sonrisa condescendiente de ayer. Había algo diferente en sus ojos. Algo que parecía dolor. Respiró profundo y entró a la sala. Señor Wellington. Él levantó la vista y por un momento, María vio algo que no esperaba, culpa pura y cruda en sus ojos. Señorita Rodríguez se levantó rápidamente, casi tropezando con los juguetes. Yo no esperaba verla aquí. Mi hijo está en este hospital. Santiago Rodríguez. Wellington palideció visiblemente. Su hijo.
Santiago, el niño del que le hablé ayer. El que necesita medicamentos de $3,000 al mes para vivir. Los otros niños siguieron jugando, ajenos a la tensión que llenaba la habitación como humo tóxico. Señorita Rodríguez, necesitamos hablar. ¿Podríamos ir a algún lugar privado? Aquí está bien. No tengo nada que esconder. Wellington miró alrededor nerviosamente. Señorita Rodríguez. María Elena, hay cosas que usted no sabe. Cosas sobre su familia. Sobre mi familia. ¿Qué quiere decir? Wellington sacó una fotografía del bolsillo de su camisa. Era vieja, amarillenta por los años. Se la extendió con manos temblorosas. María la tomó y sintió como si el mundo se detuviera. En la fotografía estaba su padre. Eduardo Rodríguez, el hombre que había muerto cuando ella tenía 4 años, del que apenas conservaba recuerdos borrosos. Junto a él, una versión más joven del padre de Wellington. Y en los brazos de su madre. Esa es usted, susurró Wellington. Cuando era bebé. ¿De dónde sacó esto? De los archivos de mi padre. María Elena, su padre no era solo un empleado cualquiera. Era el socio fundador de Wellington and Associates. Él puso el capital inicial. Él diseñó las estrategias que nos hicieron ricos. Él. Las palabras golpearon a María como puñetazos físicos. Eso es imposible. Mi padre trabajaba en una oficina pequeña. Éramos pobres. Cuando murió, no dejó nada, porque mi padre se lo quitó todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. María se sentó pesadamente en una silla pequeña de plástico, diseñada para niños, pero que en este momento parecía perfecta para alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Explíqueme, su voz era apenas un susurro. Wellington se sentó frente a ella, también en una silla de niño, la fotografía entre ambos como evidencia de un crimen que había permanecido oculto durante décadas. Su padre era un genio. Veía oportunidades donde otros veían problemas. Cuando la empresa comenzó a crecer, cuando llegaron los primeros clientes multimillonarios, Wellington se detuvo, como si las palabras le dolieran físicamente. Los clientes no querían tratar con un hombre de color. No importaba qué tan brillante fuera, qué tan visionario. Solo veían su piel. María sintió náuseas. Entonces mi padre le compró su parte de la empresa. Le pagó lo que valía en ese momento, pero... María Elena, si su padre hubiera mantenido su participación, hoy valdría cientos de millones de dólares. ¿Cientos de millones? Su padre construyó todo lo que mi familia posee. Y nosotros se lo robamos usando su propio prejuicio contra él. María se levantó bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un ruido que hizo que los niños las miraran. ¿Me está diciendo que mi familia debería ser rica? ¿Que mientras mi hijo se está muriendo por falta de $3,000, ustedes tienen cientos de millones que nos pertenecen? Sí, Wellington se levantó también, sus ojos llenos de lágrimas. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. María comenzó a caminar en círculos, procesando la información. 20 años de pobreza. Su abuela trabajando hasta morir para criarla. Ella luchando desde los 16 años. Santiago enfermo sin medicinas. Todo mientras los Wellington vivían en mansiones construidas con el dinero robado a su familia. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? Se volteó hacia él, sus ojos ardiendo de furia. ¿Por qué no ayer cuando me humilló en su oficina? Porque ayer no sabía quién era usted. Encontré la fotografía anoche, después de lo que le hice. ¿Después de lo que me hizo? María se acercó a él, su voz subiendo de volumen. Usted me trató como basura. Me dijo que mi tipo de gente no tenía cabida en su empresa. La empresa que mi padre construyó. Los niños se habían quedado callados, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. María Elena, sé que no tengo derecho a pedirle perdón. Tiene razón. No tiene derecho a nada. Wellington sacó un sobre de su chaqueta. Este es un cheque por $500,000. Para los medicamentos de Santiago, para sus gastos, para que pueda vivir con dignidad mientras decidimos cómo manejar esto. María miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa. ¿Cree que puede comprar mi silencio? ¿Cree que puede lavar décadas de robo con un cheque? No es para comprar su silencio. Es porque es lo correcto. Porque su hijo no debería sufrir por los pecados de nuestros padres, los pecados de su padre. Y los suyos también. María tomó el cheque, pero no para guardarlo.
lo rompió en pedazos pequeños y los dejó caer como confeti al suelo. No quiero su dinero sucio, señor Wellington. Quiero justicia. Wellington la miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Qué quiere que haga? Quiero que el mundo sepa la verdad. Quiero que sepan que Wellington and Associates fue construida sobre el robo y el racismo. Se detuvo. A través de la ventana de la sala de juegos, podía ver la habitación de Santiago. Su niño, conectado a máquinas, luchando por respirar. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. Podía tener razón, podía exigir justicia, podía exponer a los Wellington. Pero mientras hacía todo eso, Santiago moriría. Wellington siguió su mirada. Su hijo puede tener todos los medicamentos que necesite. Hoy mismo. Solo tiene que decirme sí. María cerró los ojos. En su mente, escuchó la voz de su abuela: mija, a veces Dios nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre nuestro orgullo y nuestro amor. Cuando abrió los ojos, Wellington seguía esperando su respuesta.